Tú me dirás, ¿ya arrancamos? Sí, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial desde el programa de Ingeniería de Sistemas. Para nosotros es un gusto tenerlos a ustedes esta noche acá en esta charla sobre inteligencia artificial, contando con la participación de Alexander Guzmán, un ingeniero experto en el tema que nos va a ilustrar con muchos conceptos y muchos elementos que de pronto algunos conocen, otros no, pero como es objetivo del programa y como es objetivo de la institución, es cada vez ir conociendo más en profundidad estos temas, cosas que vamos aplicando día a día y que obviamente vamos a tener una exposición, una profundización por parte del ingeniero Alexander. Entonces quisiera darle una bienvenida y desearle que esta charla que va a tener con nosotros sea de su total agrado y que se sienta muy a gusto con el auditorio. ¿Listo? Ya, bueno, muchísimas gracias. Ya como le decían en la introducción, mi nombre es Alexander Guzmán. Soy sí, ingeniero químico, tengo una maestría en gerencia tecnológica en la Universidad de Ritsumeikan, acá en Japón, y tengo un doctorado también en gestión de tecnología en la Universidad también de Ritsumeikan acá, y actualmente me desempeño como profesor de la Universidad de Tohoku. Antes de empezar, les hablaba hace un momento que dar una conferencia hacia solo nombres es algo como aburrido. Entonces, le sugeriría a las personas que pudieran prender las cámaras, por lo menos para mirarle las caras si están confundidos o no durante mi presentación, pues lo agradecería mucho. Entonces, pues prendemos cámaras los que se sientan a gusto y los que no, pues las dejamos apagadas. Em, bueno, muchísimas gracias. Voy a arrancar con mi presentación. Ok, listo. Entonces, ya como lo mencionaban hace un momento, el objetivo de la charla de hoy y pues la expectativa de muchos de los asistentes es llegar a los conceptos de la inteligencia artificial, ¿sí? De una manera no muy filosófica, pues a entrar en qué significa el concepto, qué se puede llegar a entender como inteligencia artificial, eh, ¿realmente existe una inteligencia que pueda llegar a ser artificial? Pues bueno, es un tema realmente interesante. Yo vengo trabajando con conceptos de inteligencia artificial desde mi investigación de maestría y pues pasé por la investigación de doctorado y actualmente mi trabajo investigativo pues está relacionado con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, últimamente, pues hemos visto un boom, más que todo disparado por nuevas tecnologías de reconocimiento de lenguaje, reconocimiento de visión, bueno, una serie de herramientas que ahora son de día a día. Entonces, pues, primero, pues, quisiera empezar hablando de esta introducción de qué se entiende por inteligencia artificial, qué significa el concepto. Luego de ahí, pues, las herramientas, una clasificación que se puede hacer de sistemas de herramientas o de inteligencia artificial. Eh, de allí, pues, me gustaría dar ya un concepto más a fondo, pues, algunos de ustedes, pues, son estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas, ¿sí? Otros no mucho, entonces no voy a abordar temas específicos de ingeniería, pero, pues, sí voy a mostrar por qué el llamado de
de la artificialidad, pues. Y bueno, algunos ejemplos de cómo es aplicado a sistemas químicos, cómo es aplicado a la ciencia, por ejemplo, aquí de toma de decisiones. Y en lo último de la charla me gustaría hablarles de unos resultados de una investigación que hice sobre los riesgos que representa la inteligencia artificial en sí. Entonces, entrando ya en materia, me gustaría compartirles esta, am, esta pintura. Y aunque no veo muchas caras, pues me gustaría hacer una pregunta aquí, no para que me la respondas porque no los puedo oír, pero sí para que de pronto piensen un momento de cuál es el sentido o si ustedes ven arte en esta pintura, ¿sí? Es una pintura extremadamente famosa, ¿sí? Eh, y muchas personas están en desacuerdo que se le llame arte, ¿sí? Algunos dicen, bueno, esto lo puede realizar un niño de 5 años y pues no se le llama arte. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? ¿Sí? Vemos una cantidad de trazos, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Hay un real sentido de arte en esta pintura? Bueno, el objetivo de traer esta pintura, además de que es una de mis favoritas, es porque tiene una similaridad con la naturaleza, ¿sí? Es decir, los trazos, la misma pintura, ¿sí? Que es un, am, que es un producto artificial, ¿sí? Hecho por una persona, ¿sí? Emulando una, un paisaje de la naturaleza, ¿sí? Pero la pregunta más a fondo es, ¿cuál es el sentido del arte? ¿Sí? ¿Por qué los críticos del arte aprecian esta pintura? ¿Sí? Y cuál es la similaridad con la naturaleza? ¿Sí? ¿Y cuál es la relación con inteligencia artificial? ¿Sí? Entonces, mm, para ello, pues evocó al autor de esta pintura, se llama Jack Pollock, y cuando él pintaba esta clase de cuadros, decía, yo no pinto la naturaleza, es decir, yo no quiero pintar estos entramados naturales, sino mi estilo de pintura es la misma naturaleza, ¿sí? Y bueno, sin temas filosóficos, a lo que él se refería era que simplemente lo que hacía él es pintar fractales, ¿sí? Algunos de los participantes acá estoy seguro que conocen el fractalismo, ¿sí? Entonces, lo que hace el pintor aquí es creando un fractalismo artificial, ¿sí? Algo artificial de similaridad con la naturaleza, ¿sí? Entonces, qué es lo que hace el pintor? Simplemente recreando patrones naturales, ¿sí? De una manera artificial, ¿sí? Entonces, ya comenzamos a ver el tema y el concepto, pues, filosófico que hay detrás de lo que llamamos inteligencia artificial. Tenemos eh, la naturaleza, ¿sí? Tenemos nuestro entramado natural y cómo si seguimos unos patrones derivados de la naturaleza, podemos obtener una representación artificial de la naturaleza, una representación artificial. Entonces, estas representaciones artificiales, ¿sí? Siguiendo estos patrones, que en este caso son los fractales, pues podemos tener una similaridad de la naturaleza de una manera artificial. ¿Eh? Entonces, para ello, este concepto no es mío, es concepto del padre de la inteligencia artificial. Hace más de
60 años, casi 70, que fue propuesto por Herbert Simon, ¿sí? Donde habla de la arquitectura de lo artificial, ¿sí? En sí, ¿qué es artificial y qué es natural? Entonces, aquí en este slide presento dos clases de sistemas. En la izquierda ven un sistema de nuestro sistema de infraestructura, ¿sí? Artificial, o sea, creado por nosotros. Hemos creado un sistema artificial eh, contrario a un sistema natural. En la derecha vemos un sistema natural, este sistema de conexiones del cerebro, ¿sí? Un sistema de interconexiones natural, y en la izquierda vemos cómo nosotros hemos construido un sistema artificial. Entonces lo llamamos un sistema artificial o mundo artificial y un mundo natural, ¿sí? Entonces, en la parte de la izquierda vemos la interconexión que tienen los sistemas que hemos construido, los sistemas gubernamentales, los sistemas energéticos, los sistemas de agua, sistemas financieros y bancarios, los sistemas de transporte, los sistemas de energía eléctrica, los sistemas de telecomunicaciones y los sistemas de emergencia, ¿sí? Entonces, para manejar esta clase de infraestructura crítica, pues hemos tejido o hemos interconectado nuestros sistemas de una manera muy compleja, ¿sí? Entonces, pero pues es algo que como sociedad hemos venido construyendo y pues es nuestro sistema y lo que les comentaba Simons, llama el mundo artificial, ¿sí? Que es el que propone la palabra de inteligencia artificial. Entonces tenemos un sistema, un mundo natural, especialmente me gusta esta fotografía, es una fotografía que se logró en 2015 de las conexiones cerebrales, ¿sí? Es algo casi que imposible de lograr cómo tenemos nuestras neuronas están conectadas para llevar los impulsos y manejar todos los sistemas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, los sistemas naturales también tienen una complejidad, ¿sí? Especial que los abordan. Entonces, aquí tenemos nuestros sistemas naturales, nuestros sistemas artificiales, ¿sí? Y ambos tienen retos, ¿sí? Comunes, ¿sí? Y el reto común de ambos, tanto en biología como en nuestros sistemas sociales o los sistemas creados por nosotros, el reto es adaptarnos, ¿sí? Los sistemas biológicos, hemos visto, son extraordinariamente buenos en la adaptación, ¿sí? Pero nosotros, como estamos creando este mundo artificial, pues tenemos que adaptarnos, ¿sí? A la complejidad de nuestro ambiente, ¿sí? Ahora mismo, pues tenemos este sistema de infraestructura crítica y ¿qué tenemos? Tenemos el problema del cambio climático, ¿sí? Y tenemos que de alguna manera adaptarnos para continuar nuestra existencia, ¿cierto? Entonces, tanto los sistemas biológicos como los sistemas artificiales tienen que adaptarse a la complejidad de su ambiente, ¿sí? Y de alguna manera aquí más los sistemas artificiales que los naturales tienen que adaptarse a una serie de incertidumbre, ¿sí? Aquí en el caso, en el ejemplo de la infraestructura crítica, ¿sí? Cómo está conectado, cómo se hacen las llamadas, si tenemos una falla en la infraestructura crítica, cómo hacer que los servicios de emergencia funcionen, cómo que los sistemas bancarios no se caigan, bueno, en fin, a una serie de incertidumbres a la que estamos expuestos día a día, ¿sí? El clima, ¿sí? Cómo van a amanecer las corrientes de viento, bueno, en fin, toda esa clase de incertidumbres es la que lleva a nuestro entorno a, a ser complejo, sí. Y eh, eh, y la- el otro ramo es la educación, ¿sí? ¿Cómo es difícil que vamos a una
Doctor Guzmán, te dejamos de escuchar. eh, 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 también. Y estamos estudiando los y aló, aló, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, pero en un momento te empezamos a escuchar Hola. entrecortado. No, creo que hay un... Sí, Se ya me escucha escuchas entrecortado. bien. Bueno, la Sí, conexión a internet, todo está bien. Acá todo está bien. ¿Aló? ahora sí, ya te volvimos a escuchar. Sí, aquí todo está bien. El internet está bien. ¿Eh? Sí, ya Mm, creo que hubo un pequeño ahí corte de señal, pero ya estamos otra vez ¿Desde dónde escuchando estuvo el bien. corte? Hace como, yo creería que desde que comenzaste a hablar del tema de la imagen, allí te dejamos de escuchar bien. De tema de la imagen o de los retos. Sí, Bueno, entonces voy a englobar el tema. Cuéntame cuando dejes de escucharme para poder, bueno, recapitular. Bueno, aquí básicamente lo que decía es que tanto los sistemas artificiales como los sistemas naturales tienen retos comunes, ¿sí? Y esos retos comunes son la adaptación al, al- al- al ambiente en el que vivimos. Los sistemas naturales pues se adaptan a nuestro sistema natural y los sistemas artificiales pues nos vamos adaptando también al sistema natural y a nuestros propios sistemas como el sistema económico, el sistema geopolítico, ¿sí? Y ambos sistemas tienen que manejar incertidumbre, una incertidumbre que es básica, que siempre va a estar, y la evolución, cómo la evolución va adaptando tanto los sistemas naturales como los sistemas artificiales. De allí viene la definición de inteligencia artificial, el qué es la inteligencia artificial, eh, de acuerdo a este comentario, perdón. Ok, entonces podemos definir la inteligencia artificial como el mecanismo, perdón, como el mecanismo que se ha utilizado, ¿sí? Para enfrentar estos retos de adaptación, de adaptación a la incertidumbre, de manejo de la incertidumbre y de evolución, ¿sí? Entonces, los sistemas naturales, pues la inteligencia natural, lo que hace básicamente es utilizar todas las herramientas y mecanismos disponibles para enfrentar el reto de adaptación a la complejidad del ambiente, ¿sí? Y de allí viene la similitud del concepto de inteligencia artificial, que sería cómo nos adaptamos a la complejidad en el ambiente. Entonces, la inteligencia artificial se definiría como el mecanismo por el cual estamos enfrentando los retos de adaptación, ¿sí? De manejo de la incertidumbre y de evolución de nuestros sistemas artificiales para enfrentar la complejidad de nuestro ambiente. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí me gustaría empezar a hablar sobre la clasificación. Eh, no sin antes, sin saber si me están escuchando, no veo a nadie. Sí, te estamos escuchando. Ok, gracias. Entonces, en la clasificación tenemos, bueno, ¿alguna otra definición de inteligencia artificial? Esta es propuesta por EGBIA en 2010, que habla de la inteligencia artificial son procesos no naturales, y ya hablamos de qué es lo natural, ¿sí? No naturales, ¿sí? A esto se refiere el, el concepto. Procesos no naturales que pretenden emular o que pretenden simular la inteligencia,
que generalmente pues es en relación a la inteligencia humana o a la inteligencia biológica, ¿sí? Que de alguna manera sabemos que son exitosos adaptándose a su sistema, ¿sí? De adaptar sus sistemas naturales a su entorno. Entonces, lo que queremos hacer nosotros con la inteligencia artificial es adaptar nuestros sistemas artificiales a nuestro entorno complejo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de copiar esos procesos naturales de adaptación a nuestros sistemas, ¿sí? Entonces, sé que si ustedes escriben o googlean inteligencia artificial, em, muy seguramente van a encontrar el robotcito, ¿sí? Entonces, pues parte de la invitación a esta conferencia, pues es un grupo de robótica, ¿sí? Y cómo asociamos o cómo vienen asociados todos estos temas de lo primero que se le viene a la mente a uno, pues en el tema de inteligencia artificial, el robotcito, ¿no? Entonces, pues hay una clasificación que dice, bueno, la del robot, la de cómo tenemos un androide o una interacción, ¿sí? Es llamada la inteligencia artificial situada, ¿sí? Tenemos una que es biocomputacional, ¿sí? Que es la que, como les comentaba en el slide anterior, lo que hacemos es generar una similitud a la arquitectura o a los procesos naturales, ¿sí? Biológicos, y los utilizamos para resolver o enfrentar problemas de nuestros sistemas computacionales. Aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de Facebook, ¿sí? En el reconocimiento facial de Facebook es una herramienta biocomputacional de inteligencia artificial, porque lo que hace es copiar el mismo sistema, ya lo voy a mostrar en un slide, lo que hace es copiar la arquitectura de las redes neuronales, ¿sí? Entonces lo llamamos las redes neuronales artificiales, ¿sí? Que lo que hacen simplemente es copiar la arquitectura de cómo están conectadas las redes neuronales bueno, en el cerebro. Hay otra clase de inteligencia artificial que se dice que es basada en casos, ¿sí? Se le llama basada en casos, pero básicamente lo que hace es una reminiscencia o un recuerdo de eventos pasados. Entonces, lo que utilizan estas herramientas simplemente es un aprendizaje de eventos pasados, ¿sí? Por ejemplo, en los árboles de reconocimiento de lenguaje utilizan bastante esos. Y el ejemplo que traigo aquí en la presentación es un software muy interesante que salió hace poco acá en Japón, que lo patentó Fujitsu, que es de traducción simultánea, ¿sí? Entonces tienen un sistema de reconocimiento de el lenguaje y de traducción simultánea. Entonces, la tecnología permite que en el mismo momento que uno esté hablando, pues el receptor esté escuchando en el idioma pues, de su lenguaje materno. Entonces, pues es una tecnología interesante y pues también la llamamos inteligencia artificial, aunque no utilice robots, aunque no utilice las redes neuronales, ¿sí? O nada copiado con la arquitectura biocomputacional. Otra es tener una cantidad de datos masivos, ¿sí? Que es la de conocimiento intensivo, ¿sí? Que es tener una cantidad de datos almacenados, algo que llaman el Big Data, ¿sí? Que es tener una cantidad grandísima de datos almacenados para saber cómo esos datos se relacionan entre sí. Un ejemplo de eso es Watson, ¿sí? Es un robot, o bueno, no un robot, es una herramienta de IBM, ¿sí? Ahora eh, se puede adquirir, algunas empresas han adquirido
los servicios de Watson de IBM. Y básicamente lo que hace esta herramienta es almacenar una cantidad de datos impresionantes, ¿sí? Y basados en esos datos, pues puede resolver problemas como diagnósticos de enfermedades, ¿sí? Hace un par de meses salía la noticia acá en Japón que unos científicos utilizaron esta herramienta para cargar información sobre cáncer de estómago, ¿sí? Y decía que la predicción de cáncer de estómago basados en una cantidad impresionante de datos de personas que han desarrollado cáncer, pues ha ayudado a esta herramienta a detectar cáncer de estómago con una precisión altísima, superior al 90%. ¿Sí? Entonces, pues una herramienta basada en conocimiento intensivo y que engloba el concepto de inteligencia artificial. Y otra es la llamada fuerza bruta, ¿sí? Que es la velocidad de la computación, ¿sí? Muchos científicos se han encargado de trabajar en los procesos computacionales de, a gran escala, no trabajando con Big Data, pero sí trabajando con computación extremadamente rápida, ¿sí? Un ejemplo de esto, pues, es el AlphaGo, ¿sí? Alguno de ustedes, pues, luego lo puede consultar si está interesado, que es básicamente es el juego de Go, ¿sí? Que es un ajedrez básicamente más complejo, ¿sí? Con más movimientos y que de alguna manera necesita esa velocidad en computación para poder generar las diferentes alternativas y poder vencer al enemigo. ¿Sí? Eh, este AlphaGo hace un par de años se creía que, pues, que los sistemas computacionales normales no eran capaces de desarrollar uno que venciera a los humanos. Y hace como unos 5 años el desarrollo de esta tipo de inteligencia artificial permitió que el AlphaGo ya vence al mejor jugador de AlphaGo, que son los asiáticos, ¿sí? Creo que al que venció era un coreano. No, es bastante interesante. Entonces les dejo aquí la clasificación una de las clasificaciones que utilizo, que me gusta, es Clara, ¿sí? Que se divide en estos 5 grupos la inteligencia artificial. Bueno, ya para hablar, voy a hablar de los, no de todos, ¿sí? Voy a hablar de la inteligencia artificial que simula la arquitectura biológica, ¿sí? De los que están en rojo, la biocomputacional, y la basada en casos, pero más que todo la biocomputacional, que es la más común, que es la que se enseña más en las facultades de ingeniería y que pues tiene bastantes aplicaciones y que de alguna manera pues están entrelazadas. Bueno, entonces, eh, en este entrelazo, en esa arquitectura computacional, ¿sí? Eh, me gustaría hablarles de lo que es el conocimiento profundo o algo que es el deep learning. No sin antes confirmar que me estén escuchando. Te escuchamos perfecto. Están con el dedito en la cámara diciendo que sí, que te escuchan bien. Perfecto. Bueno, gracias, muchas gracias. Ya, me encanta porque siento que no estoy hablando solo, que la comunicación no se ha perdido hace... Ok, muchas gracias. Bueno, entonces acá me gustaría hablarles de lo que es el conocimiento o el aprendizaje profundo. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje profundo básicamente es la habilidad que tienen los sistemas computacionales para eh, reconocer, esperan que no los... ah,
Ok. eh, que el programa me manda una cantidad de anuncios que no puedo quitar de... Wow. No puedo quitar de la cámara. Ok, entonces es una habilidad para la adquisición de datos y para la representación de estos, ¿sí? Entonces aquí lo que se utiliza básicamente es un árbol, ¿sí? De identificación de patrones, ¿sí? Y aquí traigo un ejemplo del algoritmo que utiliza Facebook. Es un algoritmo muy interesante, ¿sí? Lo publicó un científico llamado LeCun, ¿sí? Ahora trabaja como director de inteligencia artificial de Facebook y él fue el creador del reconocimiento facial, ¿sí? O sea, Facebook se reconoce mundialmente como el creador de este algoritmo de reconocimiento facial o de reconocimiento de imágenes. Y lo hace con una estructura biológica, ¿sí? Con una interconexión, simulando las conexión neuronal, simulando nuestra naturaleza, ¿sí? Y cómo de alguna manera puede identificar si, aquí en el ejemplo, que es en el paper que él escribe, cómo puede diferenciar un perro de un lobo, ¿sí? Entonces él describe su red neuronal de aprendizaje profundo, de cómo paso a paso, por capas, va determinando si tiene una determinada característica, entonces va siguiendo un patrón para poder determinar si es un lobo o es un perro. ¿Sí? Entonces, esta es como la imagen de cómo por capas, ¿sí? El sistema pues va haciendo el reconocimiento de lo que es am, la imagen. Eh, Aquí pues algo ya más aplicado a lo que vemos día a día en los libros, vemos día a día em, o los que han estudiado sistemas computacionales, ya el manejo con lo que son redes neuronales, ¿sí? Donde tenemos unos nodos, unas conexiones de información y unas capas, ¿sí? Entonces tenemos una capa de la información que llega a la red, ¿sí? Tenemos una que las llamamos las capas que son escondidas o las capas ocultas, que es donde no podemos ver, y una capa de salida. Es decir, y entonces, ¿para qué se genera esto? Vuelvo al caso de Facebook. Tenemos una fotografía y entonces la fotografía, necesitamos identificar qué aparece en la fotografía. Entonces, por una serie de capas que no podemos ver, pues se hace una comparación de los patrones o de los atributos de a qué se parece, ¿sí? Y cuando vemos que la mayoría de atributos o que siguen un determinado, eh, una determinada ruta, pues permite determinar que es posiblemente un perro, ¿sí? Entonces, si nos tomamos una foto en Facebook, los que han manejado Facebook, saben que, o Instagram, que es el mismo algoritmo, ¿sí? A veces lo que sugiere la misma imagen es, oiga, hay una imagen posiblemente suya, ¿sí? O de un amigo suyo con el nombre y está cerca a un edificio, está en una casa, ¿sí? Básicamente lo hacen con este algoritmo, ¿sí? A los que quieran investigarlo después, es redes neuronales convolutional, ¿sí? Computacionales, bueno, en fin, fue propuesta por LeCun y es ahora adoptada por eh, los gigantes de Facebook. El, lo que es una red neuronal artificial, ¿sí? Lo que hemos creado simulando las conexiones neuronales. Y aquí pues me gustaría comentarles lo de sistemas expertos. Entonces, básicamente lo que son sistemas expertos es crear
conocimiento o una base de conocimiento, un motor de análisis basado en experiencias humanas. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros con esta clase de algoritmos es eh, tener gran pensamientos o atributos de generación de toma de decisiones de grandes pensadores, ¿sí? Para ponerlos en una herramienta de procesamiento de información a los cuales nosotros pudiéramos ingresarlos y tener una salida, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los Nobel Prize, ¿sí? Que de alguna manera pudiéramos poner su conocimiento en economía en un sistema experto y dependiendo de cómo manejamos la inflación, cómo manejamos la política monetaria, pues la salida que vamos a obtener de este conocimiento experto basado en lo que hemos extraído, pues va a ser las decisiones a tomar para mejorar la economía. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es lo que se ha adaptado como sistemas expertos. Son muy útiles en seguridad industrial, ¿sí? Y bueno, por último, me gustaría hablarles de, bueno, listo, hemos trabajado estos sistemas de inteligencia artificial, biocomputacionales, ¿sí? Situados, en fin, de la clasificación que hablábamos anteriormente, pero todo esto, utilizarlos tiene riesgo, ¿sí? Y hemos identificado tres tipos de riesgos, ¿sí? Que no voy a ir en detalle, pero se los voy a comentar. Eh, por ejemplo, esto es una gráfica de qué tan probable es el riesgo que ocurra y el impacto que puede tener, ¿sí? 5 es el más grande y la probabilidad, pues aquí 5.5 pues va a ser hacia la escala incrementando. Entonces, vamos a tener los de mayor impacto en nuestra sociedad, la influencia en nuestra democracia. ¿Sí? Hemos visto que sistemas o estos algoritmos de inteligencia artificial tienen la habilidad para influir en pensamientos o influir en las personas. Entonces, la democracia se ve afectada. Tenemos otra que es el exceso de la dependencia de estas tecnologías. Dejamos de aprender, ¿sí? Dejamos de saber cómo se hacen las cosas porque estamos dependiendo mucho de esta clase de tecnologías de inteligencia artificial. Y hay una que me interesa mucho que es en la sociedad que baja la interacción humana, ¿sí? Cuando no existían muchas redes sociales, pues había más interacción humana y que generaba pues otra clase de problemas también, pero pues ahora el riesgo de estos algoritmos de inteligencia artificial, pues vemos que están afectados por eso. Deterioro de la identidad cultural, la limitación de expresarse libremente, ¿sí? Si te expresas muy libremente, pues hay algunos algoritmos en redes sociales que te van sacando. Otros riesgos de los cuales me gustaría hablar son de la del Big Data. Am, en, en- hemos visto estos casos que cuando se caen los sistemas de información o el almacenamiento de datos, pues ya no funciona de nada nuestros sistemas corporativos o lo que hacemos día a día. Entonces, otra vez viene el exceso de la dependencia, ha de haber un cambio importante en la estructura del empleo, ¿sí? Afortunadamente, en esta charla, pues estamos conectados con los ingenieros de sistemas que pues vemos que ahora con este surgimiento de la era digital pues van a ser más necesarios, pero obviamente digamos las personas, los traductores, ¿sí? Algunos médicos, ¿sí? Ven arriesgado cómo la estructura del trabajo va a llegar a cambiar, ¿sí? Bueno, otro, como les decía en el slide anterior, el olvidarse de algunas habilidades técnicas, porque pues
estos algoritmos pues vienen bueno, bastante fuerte en algunos trabajos. Bueno, y por último, em, el impacto em, en los, momento, en los derechos humanos, ¿sí? Entonces, el impacto en los derechos humanos, pues es el impacto más importante que podemos hablar de cómo la inteligencia artificial podría afectar nuestros derechos humanos. El principal es a la privacidad, ¿sí? El principal riesgo que tenemos y con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial es el derecho a la privacidad, ¿sí? Entonces tenemos grandes empresas o grandes algoritmos de acopio de datos y que utilizan nuestra privacidad para generar marketing, ¿sí? O como un producto de marketing, pero de alguna manera deja expuesta nuestra privacidad, ¿sí? Digamos, el hecho de grabar dónde vamos todos los días, dónde comemos, qué decimos, qué hablamos, qué hacemos por el chat, ¿sí? Entonces, pues eso genera un deterioro en la privacidad enorme, ¿sí? El principal riesgo pues que ya se ha materializado y que tiene un impacto grande es en eso, en el derecho a la privacidad. Muchas empresas están trabajando en eso, Google, Facebook, pero de todas maneras yo creo que les falta y es un riesgo que se ve con el desarrollo de estas tecnologías. Otro interesante es el desarrollo de armas de destrucción masiva automáticas o con inteligencia artificial, que son algo que pudiera ser bastante riesgoso a futuro. Y otro que me parece interesante es las responsabilidades legales humanas pues se ven diluidas. Esto pues se ve en el ejemplo de los carros que utilizan inteligencia artificial para manejarse, o sea, eh, los carros, por ejemplo, que utiliza Tesla, ¿sí? Entonces, que han tenido varios problemas porque los accidentes que han ocurrido, ¿sí? Las decisiones han sido tomadas por un algoritmo y entonces, pues, no hay responsabilidades en sí de expresa de alguna compañía o de alguna persona. Entonces, esta clase de problemas con los vehículos autónomos, por ejemplo, pues genera esos riesgos de la inteligencia artificial. Entonces, con esto eh, me gustaría terminar diciéndoles, bueno, la inteligencia artificial, como les decía, es simplemente nuestra adaptación a nuestros sistemas artificiales, ¿sí? A lo que hemos creado, inspirados en las herramientas de adaptación biológicas, ¿sí? Que utiliza la naturaleza. Entonces, muchísimas gracias. Estoy atento a sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, doctor Guzmán. Bueno, hasta el momento, y me gustaría invitarlos si quieren abrir sus micrófonos a los docentes también. Sé que y se han presentado aquí en el chat, en donde se presentaban, tenemos estudiantes de administración de empresas y también tenemos como invitado a la Comisión de Lingüística Española e Inteligencia Artificial de la Academia Colombiana de la Lengua, que es la primera fundada en el mundo. Entonces, quiero invitarlos a que podamos hacer todas las preguntas. No sé, Orlando, si puedas apoyarnos con la activación de los micrófonos. Si quieren, pueden levantar las manos y nosotros les activamos los micrófonos para que puedan hacer las preguntas. Igual por el chat son 100% bienvenidas sus dudas. No logro. Buenas noches. Buenas ¿Aló? noches, te Bueno, escuchamos. habla Olimpo Morales de la Comisión de Lingüística. Primero que todo, agradecerle al profesor Guzmán
la excelente intervención y a la universidad este maravilloso espacio. No logro iniciar mi video, no sé por qué. Ya. Este maravilloso espacio que nos brinda con los viajes virtuales que nacen con la pandemia y que creo que no vamos a suspender por ningún motivo. Muy interesante su exposición y yo no sé si decir preocupante o desafiante en el sentido de que, por ejemplo, en el tema que yo trabajo, que es el tema del lenguaje y la inteligencia artificial, pues hay una preocupación desde el proyecto Leia, que es el proyecto que lidera la academia, la Real Academia Española, y en alianza con Microsoft, con Google, con Amazon y Telefónica, pues encontramos que ese aprendizaje, ese deep learning, ese machine learning, esas capas que generan las redes neuronales, pues nos van condicionando un modo de hablar que en últimas es de pensar. La preocupación nuestra es cómo evitar que esas capas ocultas o que ese machine learning pues no lleve a mensajes misógenos, de género, persecuciones raciales, etcétera. Entonces quería compartirle esa inquietud y agradecerle porque qué trabajo pues tan serio y qué síntesis tan maravillosa y tan comprensiva. Muchas gracias, profesor. Pues, muchísimas gracias por los comentarios. Yo creo que pues el comentario suyo es bastante interesante en el tema lingüístico. Yo sé que ah, el tema lingüístico es uno de los temas más trabajados en inteligencia artificial, ¿sí? Y es de los temas más apasionantes ah, porque aún con redes neuronales es bastante complejo hacer reconocimiento lingüístico. Hace poco tuve una reunión con unos encargados de construir un traductor del japonés, ¿sí? Al inglés. El japonés es uno de los lenguajes más complejos que hay por la estructura que tiene, pues es un lenguaje muy rico y es bastante complejo poder generar un algoritmo para generar la traducción y, como dice usted, no se caiga en el riesgo de generar esa clase de problemas sensibles para la sociedad nuestra, ¿cierto? Y ellos decían, el tema es que no hay reglas lógicas, ¿sí? No hay, en la mayoría de manejo lingüístico, no hay lógica que pudiéramos utilizar solo con el aprendizaje automático, pero el aprendizaje automático lleva a esos problemas. Entonces, ellos lo que venían trabajando, Fujitsu ha trabajado bastante en eso, es no exactamente redes neuronales. Ellos utilizan otra clase de algoritmos sumados a las redes neuronales que son reminiscencia de datos, ¿sí? O reminiscencia de qué es lo que quiere decir una expresión, ¿sí? Entonces, es bien interesante. Ellos han trabajado, sé que los lingüistas acá han trabajado investigando cómo se desarrolla de manera natural y han optado por utilizar un modelo híbrido de deep learning y de reminiscencia de datos. Entonces, de pronto ahí mi respuesta, además de que pues es un comentario, sería así, o sea, la parte lingüística en inteligencia artificial es fascinante.
y ahorita se están trabajando con modelos híbridos, ¿sí? Y bueno, es un campo Sí, excelente. excelente. Sí, porque, digamos, cuando ya pensamos en el lenguaje específicamente, y vamos, por ejemplo, si aceptásemos la tesis de Chomsky de que traemos la gramática incorporada, es decir, que una persona que nazca en el territorio de los uigures en China, pero si lo llevan a Estados Unidos o si a uno lo llevan al Japón pequeño, pues aprende a hablar sin reglas y aprende a hablar con todas las reglas. Sí, Pero, digamos, el tema de cómo logramos, por ejemplo, los matices culturales, porque todo esto que estamos haciendo de traducción, etcétera, impresionante el avance, pero entonces el matiz cultural en el manejo del lenguaje que ya nos manejan las máquinas, porque pues desde Turing en 1950 ya nosotros estamos hablando de imposibilidad de reconocer si estamos hablando con una máquina o con un mm, humano. Eso sí, desde sí, el lenguaje pues genera una gran preocupación, pero yo doy espacio para los compañeros que quieran participar, porque profesor, no lo vamos a lograr resolver esta noche. Creo que en sí, eso sí, estamos de acuerdo, ¿o no? sí, sí. Gracias. Bueno, tenemos más preguntas en el chat. ¿Cómo se relaciona la administración de empresas con la inteligencia artificial? Se relaciona la administración de empresas. Pues, a ver, para esto sugeriría un libro de un Nobel que se llama Herbert Simons, ¿sí? Él habla de la arquitectura de lo artificial, ¿sí? Es un premio, creo que es un premio en economía, pero básicamente el libro se llama Ciencias de lo artificial. Entonces, de pronto a la persona que hizo la pregunta le recomiendo ese libro, es buenísimo y habla de la relación básicamente de la administración de empresas. Las empresas son sistemas artificiales creados por nosotros, ¿sí? Para adaptarnos a la interacción de nuestros sistemas, ¿sí? Económicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo adaptarnos? O sea, ¿cómo ver de los sistemas naturales, ¿sí? Y adaptarnos a nuestros sistemas artificiales, que son los sistemas de administración. Básicamente, y aquí lo que podría encontrar en ese libro es sencillo, o sea, simplemente es para la toma de decisiones, ¿sí? La inteligencia artificial en la administración de empresas está en algoritmos de toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando se toman decisiones basadas en incertidumbre, que es el caso general de la administración de empresas, se utilizan algoritmos que no utilizan lógica convencional, sino que utilizan inteligencia artificial para poder tomar decisiones. Entonces, ahí sería la relación. Tenemos una siguiente pregunta y es realizada por parte de Michael Bautista. Él pregunta, quisiera saber sobre los límites de la ética en el uso de la inteligencia artificial en la recopilación y aprovechamiento de los datos para uso en la comercialización de productos. Sí, pues yo creo que eso es un tema interesante, o sea, más que de pronto una pregunta, es un comentario interesante porque es la ética de empresas como Google, de empresas como Facebook, ¿sí? De empresas sí, Facebook básicamente y Google, que utilizan los datos básicamente para generar los datos como mercancía, los datos que tenemos, que nosotros accedemos a sus portales para de una manera generar valor agregado. Y ese valor agregado va
en el marketing, ¿sí? Si un día estamos en un chat y estamos hablando de, hoy tengo ganas de comprarme una camisa y luego entras a Instagram o Facebook y ves, wow, tienes una promoción de una cantidad de tiendas de ropa. Y me dice, bueno, ¿cómo lo supo? ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el tema de ética y es dónde están tomando mis datos, ¿sí? Para ofrecerme a mí mismo información que puede ser muy útil, ¿sí? Estoy pensando en comprarme algo y pues tengo un anuncio donde hay un descuento, pues es algo cómodo, pero de todas maneras siente el problema ético, ¿sí? Entonces, ese problema ético ya está abordado en muchos países, en Australia. Australia es uno de los países que ha trabajado bastante, que le exige a estas plataformas que, por favor, regulen ese uso de los datos, pero eso va dependiendo de los países, ¿no? Entonces, es difícil. Por ejemplo, el tema de Facebook, el utilizar WhatsApp, ¿sí? Aunque pues el WhatsApp no es que nosotros vamos a tener monitoreadas nuestras cuentas, pero sí lo que podamos escribir pues está rastreado para de alguna manera ofrecernos productos. Esa clase de conflictos de ética en muchos países pues no está regulado y de alguna manera comenzar a regularlos es exponernos a perder tecnología, ¿sí? Entonces, pues es como un paradigma que tenemos y que pues es interesante abordar, pero pues es un tema que se está discutiendo. Tenemos otra pregunta adicional. Bueno, realmente tenemos dos. Esta pregunta la realiza Brian y él pregunta, ¿hasta qué punto podemos llegar nosotros como programadores o desarrolladores para darle un seguro a una inteligencia artificial, sea en cualquier campo de trabajo, para nosotros tener seguridad que esta inteligencia artificial no tome control o aprenda demasiado? Por ejemplo, pongo en ejemplo, perdón, la filtración que hizo un ex trabajador de Google con respecto a una inteligencia artificial que decía ser un ser vivo e iba a contratar a un abogado para demostrarlo. Sí, es bastante interesante el tema yo creo que habla, y también recomiendo un libro ahí al que me hizo la pregunta, se llama Superinteligencia de Bostrom, ¿sí? Superintelligence de Bostrom. Em, es un libro bastante interesante que habla de el punto de la pregunta, que se llama, que es los programadores lo tienen como el punto en el que la inteligencia del sistema artificial supera la inteligencia humana. Personalmente, en mi concepto, no creo que eso se llegue a dar, ¿sí? Es más que todo hechos, son romanticismos o idealismos. Es difícil que la inteligencia humana, o digamos que en lo que llevo trabajando en el tema, supere la inteligencia artificial, supere a la inteligencia humana. Em, pero, pues, obviamente hay casos donde, por ejemplo, esta clase de chatbots, ya yendo específicamente al caso del chatbot, del robot, que hablaba y que de alguna manera, respondía y que tenía, lo que agregaba era que tenía alma, ¿sí? Entonces, el hecho de que hable por sí mismo no quiere decir que pueda tomar decisiones por sí mismo o que pueda contratar un abogado. Pero lo interesante de esa demanda es que esa clase de riesgos, ¿sí? Donde esta clase de sistemas pueden avanzar de alguna manera, pues siempre van a estar ahí. Y yendo directamente a la pregunta de cómo podemos bloquearlo, mm,
básicamente es tener seguros en los algoritmos para que, digamos que, para que no, o sea, para que esa capa, hay una capa que es la capa que no podemos ver, que le llaman el black box, ¿sí? Para que esa capa que no podemos ver o que no podemos controlar los programadores sea más asequible. Entonces, se ha venido trabajando mucho en algoritmos de caja blanca, le llaman el white box, que podemos de alguna manera manejar y controlar el algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, como programador, yo quería, le diría, el seguro lo podemos hacer trabajando con algoritmos que no sean de black box, ¿eh? Que podamos entender. ¿Eh? Bueno, tenemos otra pregunta y es la da el docente Dani Pulido. Él es docente del programa de diseño gráfico y él nos pregunta si la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear una ilustración a partir de las palabras que le dé el usuario. ¿Se podría hablar de co-creación entre la inteligencia artificial y el usuario? Claro, también yo creo que es un comentario más que una pregunta, o sea, eh, hace poco había un gran, como un escándalo porque ah, un artista realizó em, una pintura asistida con un algoritmo de inteligencia artificial y ganó un premio. Entonces muchos de los artistas decían, pero bueno, hizo trampa, ¿sí? Y el mismo pintor decía, pues yo no tuve ningún problema, seguí todas las reglas y pues sí, me asistí con un algoritmo de inteligencia artificial y la pintura es bellísima, ¿sí? Y sigue una técnica especial y fue en co-creación. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que en esa co-creación, pues puede generar esa clase de productos finales que, que van a ser muchísimo mejor que los que hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, la toma de decisiones en el tema específico de gerencia de riesgos, ¿sí? La toma de decisiones en gerencia de riesgos se hacen básicamente con paneles de expertos, ¿sí? Porque hay bastante en riesgos, por ejemplo, ambientales, en riesgos de desastres, hay temas y incertidumbres grandísimas, ¿sí? Pero cuando nos vemos apoyados en sistemas de inteligencia artificial, o sea, con esos sistemas que manejan big data de datos que se han utilizado o que se han recopilado durante años de lluvias, de desastres, y podemos tomar decisiones basados con expertos y estas herramientas, pues va a salir la mejor decisión que podemos obtener. Entonces, yo creo que esa co-creación es el trabajo real de la inteligencia artificial en ingeniería. Muchísimas gracias, doctor Guzmán, por todas sus respuestas. Tenemos otras más, pero sé que el tiempo ya se nos acabó en este espacio. Entonces, para cerrar, quisiera agradecerle por su intervención, por la conferencia y también a todos los asistentes, agradecerles por conectarse. Los invitamos a inscribirse a Viaje Global y con su inscripción recibirán toda la programación de actividades que tenemos hasta el 30 de septiembre. Tendremos actividades presenciales, virtuales y también híbridas totalmente gratuitas y abiertas a toda la comunidad académica, no solo de área andina, sino también de todas las universidades a nivel nacional e internacional. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Guzmán. Quedamos pendientes de 2 preguntas, probablemente te las vamos a hacer por correo electrónico para poder resolver las dudas que tienen los asistentes. Ok, muchas gracias. Gracias, una feliz noche y un feliz día para usted allá en Japón. Que esté Ok, muy bien. luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Noche, gracias. Muchas gracias.